Doctor Alcerro, se le solicita ingrese en este momento al estudio de grabación del Centro Médico Hondureño, donde en unos momentos dará inicio la sesión posturno, el primer podcast médico de Honduras. Bienvenidos a otro episodio más de la sesión posturno, el primer podcast médico de Honduras. Un programa sin salas de espera, donde el médico siempre está a tiempo y donde abordaremos los temas más relevantes con respecto a salud. Lo haremos siempre sin agujas y con buena letra. Yo soy su anfitrión, el doctor Alcerro, y en esta tarde tenemos con nosotros a la doctora Dinora Rosales, médico especialista en medicina familiar de la Escuela Latinoamericana de Medicina con su especialidad en endocrinología del Instituto Endocrinológico de La Habana, en Cuba, actualmente presidente de la Asociación Hondureña de Endocrinología y Metabolismo, miembro activo de la Asociación Latinoamericana de Diabetes y Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, y quien actualmente también se desempeña como médico staff del Centro Médico Hondureño aquí en Tegucigalpa. Doctora Rosales, bienvenida. El tema que vamos a abordar hoy, súper importante. Hemos venido tratando de abordar o de educar a la población con respecto a esas enfermedades silentes, esas pequeñas cosas que no nos damos cuenta, y al recibirla a usted, pues vamos a abordar lo que se llama la diabetes, que es sumamente otra de las cositas que sí necesitamos darle mucho énfasis, considerando que muchos de nuestros pacientes al final no le ponemos suficiente atención. Creo que esto puede tener catastróficos resultados si en efecto no ponemos atención. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un enorme placer poder hablar de diabetes, como usted dice, un tema tan importante que al final llega su momento en que no se toma a veces la importancia que tiene, porque no duele, no pica, no arde. Correcto, no se siente. A mí siempre me ha llamado la atención y lo converso con casi que cada uno que me encuentro que sabe un poquito con respecto al tema, es cómo ha ido variando lo que nosotros consideramos normal en cuanto a los niveles de glicemia, vamos a decir que es el término científico para utilizar la medición del azúcar en sangre, pero en la medida en que hemos ido aprendiendo un poquito sobre los efectos dañinos que siempre pueden manifestarse como resultado de un inadecuado control, cada vez uno se ha vuelto más estricto en decir, bueno, antes era, puede ser mucho tiempo antes, 150 lo que se consideraba normal, que tal vez no es así, pero y cada vez hemos ido 120, 100. Entonces, ¿qué es lo que hemos ido aprendiendo con respecto a estos valores? A medida que ha ido pasando el tiempo, lo que se ha notado es la diferencia que hay en que cada vez las complicaciones de diabetes se presentan en estadios previos, ¿verdad? No en niveles de 200, 300, 500, cuando eso era lo que pensábamos antes. Claro. Entonces, ahora tenemos incluso complicaciones de diabetes en niveles de prediabetes todavía. Okay. Entonces, esa es una de las cosas que por eso se ha ido bajando aún más los rangos de normalidad de la glucosa. Entonces, por eso ahora tener un 102, no podemos decirle al paciente, no se preocupe, solo tiene 2 por encima, claro, no pasa nada. Sí pasa, okay, ¿verdad? No es susto, pero sí pasa y hay que poner atención. Poner atención. Ahora, tiene que ser repetitivo. No es una muestra o una toma aislada que me salió un valor un poquito elevado, sino que generalmente es, mira, vamos a volverlo a hacer o vamos a darle un seguimiento una vez por semana para que realmente definamos si es un hallazgo incidental o si es algo que pudiera ya estarse presentando como un estado prediabético. Pues ahí nosotros tenemos bien establecidos los criterios cuando poder definir al paciente ya con una prediabetes. Sí. Y si se nos presenta un paciente con niveles alterados de glucosa entre 100 y 125 y este tiene factores de riesgo asociados a diabetes, okay, ya sea familiar de primera línea, sobrepeso u obesidad, dislipidemia, hiperuricemia, okay, ¿verdad? Entonces, tiene estos factores, es indicativo que nosotros le realicemos a este paciente una curva de tolerancia a la glucosa.
Okay. Ya con el resultado de esta curva de tolerancia a la glucosa, nosotros sí podemos definir al paciente si tiene o no una prediabetes en ese momento. Aún en esa primera muestra, indiferentemente que una única me salió positivo, un poquito elevado, si tienes tus antecedentes, sigamos entonces... No, le hacemos la Correcto. curva de tolerancia. Sí, exacto. O sea, tenemos un nivel primero Sí. de glucosa alterada. Entonces, tenemos eso y los factores de riesgo, mandamos una curva de tolerancia. Okay. Y si en esa curva de tolerancia, que es la medición del organismo ante una sobrecarga de azúcar, Sí. ¿verdad? Entonces, con esa prueba sí nosotros podemos dar el diagnóstico, ya con la segunda prueba. Okay. Entonces, ahí sí ya damos. Okay. Y luego, cuando se presenta o cuando uno maneja a un paciente diabético, es igual de malo pensar en que es tipo 1 o tipo 2, que más o menos eso es el grueso de cómo se clasifica el paciente diabético. A lo que quiero tratar de diferenciar es que no es lo mismo aquel que no produce suficiente insulina versus aquel que tiene resistencia, o sea, que sí produce, pero el cuerpo no está metabolizando adecuadamente. Entonces, igual de malo, ambas características o solo la diferencia, porque yo lo que aprendí era que generalmente el tipo 1 es joven y generalmente el tipo 2 es el que todos vamos a llegar a ser. Tristemente esas cosas han cambiado Okay. con el tiempo. Ahora con la obesidad infantil tenemos muchísimo diabetes tipo 2 en niños también. Okay. Entonces, siempre por la misma razón, por la resistencia a la insulina, que todo está relacionado con obesidad. Entonces, ya eso de que solo los jóvenes diabetes tipo 1 ya no vemos tanto así. Okay. Entonces, si bien es cierto, la diabetes tipo 1 es de etiología autoinmune, ¿verdad? Este paciente no es tanto el que tiene antecedentes de diabetes en su familia, sino que al final las células de su organismo actúan contra las células beta del páncreas y ahí es cuando disminuye la producción de insulina y el paciente sí generalmente es el que debuta con las características normales, la poliuria, la polidipsia, ¿verdad? Claro. La orinadera, la tomadera de agua, la pérdida de peso. Estos son los pacientes que ya tienen un déficit moderado o severo de la secreción de insulina. Pero está la diabetes tipo 2, que puede manifestarse con niveles mucho más bajos y que son los que generalmente no le hacen tanto caso a la diabetes por lo que decíamos previo. Claro. ¿Verdad? Dice, no, pero, o sea, dice la doctora que yo soy diabético, pero yo no siento nada, ¿verdad? Pero ya las cifras lo están diciendo, porque ya están presentándose manifestaciones de la resistencia a la insulina, que no es un déficit absoluto y por eso no tienen mayores síntomas al momento del diagnóstico. Okay. Pero, como le decía al inicio también, ahora estamos viendo muchísima diabetes tipo 2 en niños. Pero allí, en parte, los padres tenemos la culpa. Porque como es niño, podemos darle lo que quiera. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Y en realidad no puede ser así. Esa ha sido la idea siempre, que no, es que está en crecimiento, denle lo que quiera, porque todavía su metabolismo le hace falta crecer y necesita todos los nutrientes que pueda, y muchas veces estamos bien sobrecargando el sistema y bueno, llegando a estos extremos de crear este tipo de problemas. Eventualmente todos vamos a llegar a ser diabéticos. Por lo menos 1 de cada 2, sí. Uy, que eso está duro. 50% de la gente va a llegar a ser diabética. Y eso meramente por disminución de la capacidad de cada individuo por envejecimiento de poder manejar cargas elevadas de azúcar. Eso y por los mismos malos hábitos, Sí. ¿verdad? Que tenemos, porque no tenemos mucha educación en salud y este es un espacio maravilloso para eso, para poder orientar a la gente de que si tenés un paciente con prediabetes, tenés un familiar con prediabetes o diabetes, la orientación de cuidarnos como si fuéramos pacientes con diabetes, o sea, de cuidar nuestra alimentación, de hacer algo saludable, es para toda la familia. Okay. ¿Verdad? De esa forma es que como podríamos reducir, pero en nuestra cultura, el que se tiene que cuidar es el que tiene el problema. Sí, yo no lo tengo. Exactamente, normalmente así es. Esa es la forma en cómo se ha visto siempre. Yo no me cuido porque
bueno, para empezar ni me hago examen. Entonces, ¿cómo voy a saber si tengo el problema? Pero como no, igual, no siento nada, entonces no es para mí esas medidas que hay que tener. Ahora, ya dejó de ser esta presentación que mencionaba hace un momento de los niveles altos de glicemia con polidipsia, poliuria, polifagia, la forma clásica de presentación o sea, decir, mira, el 50% se presenta con síntomas, el otro 50% no es un resultado de laboratorio que empezamos a tratar para evitar llegar a eso. ¿Dónde más o menos está la balanza de este punto? Porque antes era mucho clínico, entonces uno esperaba que llegara el paciente con 200 o 300 con manifestaciones para determinar que, vamos a hacerle una glicemia y confirmábamos el diagnóstico antes con el laboratorio. ¿Estamos más ahora inclinados a diagnosticar con laboratorio previo a síntomas o está más o menos igual la balanza? Yo creo que estamos en un 50-50, sí. Porque así como hay gente que no se chequea para nada, hay gente que sí lo hace. Sí. Y es la gente que se puede dar cuenta antes. Pero en mi consulta yo recibo todavía pacientes que tienen niveles muy altos de glucosa y se dan cuenta por los síntomas. Okay. Tal vez vienen de un pueblo un poco más lejano, ¿verdad?, de la ciudad, y esperan, y esos son los que más a veces presentan los síntomas clásicos, ¿verdad? A veces, el día de hoy recibí a una paciente con síntomas clásicos y tenía 439 de glucosa. Wow. Y a saber por cuánto tiempo. Ese es el temor, ¿no? Según tiempo de evolución, podemos decir que esta señora tiene más de 10 años de algún trastorno de glucosa, tal vez no diabetes 10 años, pero sí tiene más de 10 años del trastorno de glucosa, que eso es lo que venimos arrastrando, esa es lo que dicen los estudios, sí. ¿Verdad? Que cuando nosotros tenemos un paciente con diabetes enfrente, ya tenía 10 años atrás, por lo menos, cifras alteradas de glucosa, que pudimos hacer mucho en esa etapa para que este paciente no pasara a rangos de diabetes. Ok, y muchos de las presentaciones no típicas, digamos, y pregunto esto porque en algún momento también tuve una persona conocida que se acercó y me dijo, mira, yo descubrí que era diabético porque ya los lentes que utilizaba no me servían. Entonces yo dije, no, es que ya estoy haciéndome viejo, la presbicia, pero fui a hacerme un examen de sangre y descubrí que no, que el problema era que tenía súper elevada el azúcar y ahí es donde descubrí. ¿Qué otras formas de esta presentación atípica pudiéramos mencionarle o enseñarle a la gente que son posibles, que también hay que ponerle atención? Pues fíjese que, digamos, uno de nuestros grandes referentes son los oftalmólogos, ¿verdad? Por lo mismo que usted está diciendo, a veces es cuestión de visión y por eso se dan cuenta de la diabetes. Otra de las causas que son así, que tal vez no te imaginas, son que presentas infecciones urinarias a repetición. Okay. Trataste la infección, mejoró una semana y a la semana otra vez las molestias. O en las mujeres, infecciones vaginales a repetición, ¿verdad? El prurito vaginal. Sí. Y dice, pero si yo me cuido, me aseo bien, uso mis óvulos cuando me los mandan y vuelve. Son como síntomas de alarma que podemos tomar en cuenta y decir, bueno, si al doctor no se le ocurrió, voy a hacerme una glucosa a ver cómo está. ¿Y con qué frecuencia en estas atípicas encontramos, por ejemplo, pacientes adolescentes, jóvenes que tal vez tengan un poquito de sobrepeso y que se presentan usualmente acné? Entonces, siempre hay, yo he entendido por dermatología que había alguna relación, ovario poliquístico, síndrome metabólico, acné y todas estas cosas que también andan por ahí que creemos que no tienen relación, pero de alguna manera sí al final no, el problema es que quiera controlar el azúcar. Eso te va a solucionar todas tus... Así es. La relación directa es porque el famoso síndrome de ovario poliquístico es causado por la resistencia a la insulina. Entonces, esa bendita resistencia a la insulina que nos puede llevar a una prediabetes o a una diabetes es la misma causante de los quistes en el ovario. Entonces, hay un problema a veces que, digamos, tenemos el diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico más que todo porque le encontramos el acné a la adolescente, que no menstrua todos los meses y que le vemos el rosario en los ovarios.
Ahora, cuando esos quistes se quitan, le dicen a la paciente a veces, usted ya se curó. Ya no tiene que tomar ni la metformina ni los anticonceptivos porque ya no tiene quistes. Y en realidad no es así, porque estamos dejando la base de por qué se forma sola. Sí, el problema de base quedó siempre sin tratar. O se deja, mejor dicho, queda sin tratar. Así es. O se deja sin tratar. Entonces, es bien frecuente que nosotros encontremos, dice, no, yo me curé del ovario poliquístico, pero ahora me está saliendo el azúcar alta. Y ese era el problema. Ese era el problema, porque no tratamos bien esa resistencia a la insulina. Okay, entonces, claramente, no solo es el ginecólogo ahí intercediendo, tiene que definitivamente ser evaluado por el especialista en endocrinología para ello. Excelente. Ese dato importantísimo para aquellos que de pronto han estado por ahí y han tenido el diagnóstico de ovario poliquístico, ahondar un poquito más. Seguro existen otras causas de ovario poliquístico, pero de pronto descartar siempre que no sea un problema metabólico lo que le esté causando el problema. Es que ahí hay una diferencia, o sea, el síndrome de ovario poliquístico sí es causado por la resistencia a la insulina, sí, pero está la poliquistosis ovárica, o sea, que solo son quistes en el ovario y no tiene nada metabólico. Sí. Entonces, por eso, además de realizarle el ultrasonido, hay que hacerle pruebas metabólicas y así poder definir si es un síndrome de ovario poliquístico o es una poliquistosis ovárica pura. Y para que entendamos esto de la resistencia a la insulina, o sea, ¿a qué se refiere cuando dicen resistencia? Es que la insulina poca que circula no logra agarrar esa glucosa y meterla en el tejido para que sea utilizada y entonces circula más al final ¿nos hace falta un receptor en algún lado? El principal incentivo para el páncreas para que suelte la insulina comienza desde que tenemos el plato enfrente. Sí. Entonces, desde que ya vemos lo que se va a comer, desde la vista empieza ya las señales para el páncreas, prepárate que ya vamos a comer. Okay. Entonces, el problema de la resistencia a la insulina es que no hay una buena comunicación entre glucosa e insulina. Entonces, llega la comida, ¿verdad? Al estómago empieza la desintegración de todos los, todo lo que comimos. Cuando ya suelta la glucosa, la insulina lo que hace es agarrarla y llevarla a los depósitos naturales y el resto que queda en sangre es los niveles normales cuando hay una buena relación glucosa-insulina. Okay. Entonces, digamos, el páncreas dice, vayan que hay un montón de glucosa. Y va y entonces agarra glucosa sin ningún metabolismo de control. Entonces, a veces por eso hay muchas personas que en sus inicios comienzan con hipoglucemias. Y es por esto, porque la glucosa, viene la insulina y agarra más glucosa de lo normal y te deja con niveles de glucosa bajos después de haber comido. Y dice, pero si yo comí, ¿por qué me bajó el azúcar? Claro. ¿Verdad? Y es por esto, porque esa relación, esa comunicación que debe de haber entre glucosa e insulina no está bien. Yeah. Y a eso es lo que llamamos resistencia a la insulina. Okay. Entonces, estos niveles a veces pueden llegar entonces a que la insulina dice, yo ya agarré un poquito y ya me voy. Y hay que quede lo que sea en la sangre. Y es cuando empezamos entonces a niveles de prediabetes o diabetes. Bonito término que acaba de traer a la conversación porque se ha vuelto más popular ese término de prediabetes. Yo me informa así, si solo me dice semánticamente qué puede significar, es que es un estadio antes de, que ya estoy cerca o que mis niveles están ligeramente por encima. No sé, tal vez nos puede dar un poquito más o ahondar un poquito más en esa definición y qué significado realmente tiene ser o estar clasificado como prediabético. Prediabetes es eso mismo que usted dijo, estar un paso atrás. ¿Cuál es el problema? Que la gente dice, no, yo soy no soy diabético. Entonces, no hay ningún problema. O sea, yo puedo seguir haciendo porque todavía no soy, ¿verdad? Pero en sí la etapa de prediabetes es eso mismo. Estás atrás de la diabetes y en esta etapa puede ser totalmente reversible. Ya. Nosotros podemos de la etapa de prediabetes llegar a niveles normales de glucosa, a respuesta normal de nuestra insulina. Pero para esto necesitamos hacer cambios en nuestro estilo de vida y en dependencia de los niveles, pues a veces hasta el uso de metformina, sí, que lo podemos utilizar desde los niveles de resistencia a la insulina.
Entonces, la gente tristemente no le hace tanto caso a este estadio prediabético. Que es reversible. Que es reversible. Claro. O sea, Exacto. Te están diciendo, es como un semáforo en amarillo. Ok. ¿Verdad? Te está diciendo, estás ahí en medio, pero puedes retroceder para que circules libremente. Sí. O puedes llegar a diabetes y hasta el día de hoy no podemos, no hay una reversión en estado de diabetes, a no ser que estemos hablando de una cirugía metabólica, que ya es otro tema, ¿verdad? Que ahí podríamos revertir esta diabetes, pero por que la disminución de peso en una cirugía metabólica, o sea, es una cirugía bariátrica, sí, es enorme. Sí, claro. Son 200, 300 libras las que la gente... Entonces, claro. ¿Por qué? Por lo mismo que estamos hablando. O sea, sí, cuando nosotros logramos hacer cambios en nuestro estilo de vida y logramos perder entre un 5 y un 10% de nuestro peso, tal vez no llegar a nuestro peso ideal, sí, pero sí por lo menos perder de un 5 a un 10% de nuestro peso, nosotros podemos cambiar el panorama. Claro. ¿Verdad? Cambiar nuestro destino a una diabetes o no, pero como todavía no soy diabético, yo puedo seguir haciendo las cosas sin ningún problema. Esa mentalidad, esa es la parte más difícil, creo que hay que trabajar. Psicológicamente, la manera en que el diagnóstico de diabetes normalmente marca al paciente, o sea, ¿existe alguna manera de ponerlo suave o hay que ser así de agresivo? Menciono esto porque pacientes que de pronto me visitan, todo va en contra de ellos porque tienen ya un diagnóstico previo de diabetes. Ahora, yo entiendo que tiene una importancia muy grande, pero ¿qué nos falta para que no sea una marca del fin del camino cuando uno llega donde el endocrinólogo le dice, no, mira, tienes diabetes? O sea, ¿cómo poder adoptar esa información sin que sea realmente un diagnóstico de muerte, digamos? Porque claro, se entiende todas las complicaciones que significa ser diabético. Llámese que voy a tener problemas en el riñón, que puedo perder una pierna, todas estas cosas que siempre van relacionadas si uno no se cuida. Pero ¿dónde pudiéramos realmente trabajar con el paciente o qué consejo para hacerles entender que no es el fin ser diabético, sino que de alguna manera tiene algún camino que puede vivir una vida normal? Yo creo que todo depende de la educación. Sí. ¿Verdad? El paciente, el paciente y el familiar debe de entrar también en un programa de educación, ya sea con su médico. Existen educadores en diabetes, okay, existe la nutricionista, existe el psicólogo o el psiquiatra, ¿verdad? Porque hay pacientes que lo toman de buena manera, con buena actitud, y decir, ok, o sea, ya soy diabético, no voy a revertir esto, pero usted, doctora, me está diciendo que si yo me cuido en dieta y hago mis caminatas y cumplo con mi tratamiento, yo voy a pasar bien, yo lo hago, ¿verdad? Entonces, yo creo que la base en todo esto está en la educación que se le pueda dar al paciente, okay, ¿verdad? Porque la diabetes, si bien es cierto, puede presentar múltiples complicaciones. A medida que va pasando el tiempo, estas se van a presentar más antes si nosotros no le hacemos caso. Claro. Entonces, creo que la base está en eso, en que realmente hagamos conciencia de que es una enfermedad crónica que va a durarnos hasta que Dios decida llevarnos, pero no necesariamente tiene que ser esa enfermedad la que nos va a llevar a la muerte. Por supuesto. ¿Verdad? Porque puede ser perfectamente controlable. Sí. Entonces, ese es el mensaje que hay que darle a la gente, que hay que educarse. Y no solo decirle, no, usted es diabético y ya estuvo. Busque información y uno puede decirle cuáles son los canales donde puede buscar información fidedigna. Porque hay un montón de información ahora en las redes sociales que no son verdades. Mucha gente que las células madres, que el tratamiento mágico, ¿verdad? Para diabetes, o que use los test. Nosotros generalmente no estamos en contra del uso de medicina natural, como el famoso té de insulina, que la gente lo usa muchísimo. Usted puede usar su té de insulina sin ningún problema, pero
haga también las otras cosas que se le sugieren, como usar los medicamentos, ¿verdad? Que le ayuden a mantener buenos niveles, buen control. ¿Cómo ha notado el apego al tratamiento? O sea, digo esto porque en la contraparte, en el caso particular de el que tiene aterosclerosis, que tuvo un infarto. Entonces, me dio un infarto y de aquí en adelante me renuevo para que no vuelva a suceder. Estoy 6 meses y después de eso vuelvo otra vez a mis problemas anteriores. Entonces, digo, ¿cómo en el área diabética o en el área del paciente diabético, qué tan firmes son ellos con su apego al tratamiento? Tristemente pasa lo mismo. Al momento del diagnóstico, todos se asustan, como Claro. usted decía primero. Sí. Todos se asustan y hacen maravillas. Los primeros 3-6 meses son un modelo. Pero hasta incluso cuando uno les dice, o sea, va súper bien, siga haciendo lo mismo y no sé qué, dice, bueno, estoy súper bien, ya puedo pecar un poquito, ¿verdad? Y peca hoy y ya después pecó 2 días después y 3 días después y después pierde el control. Claro. Y pasa lo mismo con los pacientes que les ha dado un infarto, ¿verdad? Entonces no hay buen apego. Y fíjese que incluso hasta por eso nosotros casi no dejamos a un paciente con prediabetes sin metformina. Porque sabemos que el apego al estilo de vida saludable no es bueno. No dura mucho. No dura mucho. Sí. ¿En qué momento es ideal aquel que nunca se ha hecho nada empezar realmente a seguirse o a estudiarse y con qué frecuencia? O sea, a partir de los 20, a partir de los 30, hacerse un examen anual, o si ya hay un resultado normal, podemos esperar más tiempo. ¿Cuáles son las recomendaciones en cuanto a cuándo empezar a vigilar los valores de glicemia? Pues yo creo que, o sea, legalmente es a los 35 años, cuando nosotros tenemos antecedentes familiares, Sí. es el momento para realizarnos nuestra primera curva de tolerancia. Incluso no solo nivel de glucosa en ayunas, pero en cualquier momento, o sea, ahora nosotros estamos viendo más frecuente las jóvenes con ovario poliquístico, Sí. entonces hay que empezarlas a estudiar desde ese momento. Incluso le diré que yo estoy en una etapa ahorita, mi hija tiene 8 años y he tenido varios casos de compañeras de mi hija que tienen 8 años y empiezan a acelerar su pubertad a los 8 años. Wow. Y a veces eso está influenciado por el sobrepeso. ¿Ya? Entonces, ¿Modifica los niveles hormonales? sí, Ok. acelera la pubertad, Sí. el hecho de tener niveles de insulina alterados. Claro. Entonces, a veces con el hecho de solo mejorar nuestro estilo de vida, ya ahí esa es una charla aparte con el endocrinólogo pediatra, ¿verdad? Ya Sí. en ese ramo no nos metimos nosotros, pero sí sabemos que mejorando el estilo de vida de estas niñas, podemos retrasarles el desarrollo de la pubertad, ¿verdad? Porque a veces que desarrollen temprano les puede predisponer al desarrollo de diabetes o algunos factores del síndrome metabólico, incluso a que no crezcan tanto como tal vez hubiesen podido hacerlo, porque en todo se empieza a osificar. Claro. Se cierran la fisis y ya hay cambios y se va a quedar de estatura corta. Hablábamos un poco de lo que era la prueba de la tolerancia. Una vez que hemos determinado que el paciente efectivamente diabético, dice, no, mira, hice examen de glicemia en ayunas, cero elevado, prueba de tolerancia elevada. ¿Dónde está la raya en decir, vamos a iniciar? Y eso es lo que mencionaba, que me decía en el prediabético casi que lo de las modificaciones del estilo de vida no van a ser suficientes. Entonces estamos en un punto donde todo el mundo empieza tratamiento medicamentoso al lado de tener también esa modificación del estilo de vida, o hay algún grupo que uno diga, vamos a probar contigo solo modificando, haciendo ejercicio, pero vamos a tener una vigilancia muy cercana y estricta.
Sí, sí hay casos que uno puede decir, no, ok, vamos a esperar, vamos a darte 3, 6 meses, Sí. a ver cómo evoluciona y en dependencia de los siguientes resultados, pues tomamos la decisión si usamos medicamento o podemos seguir solo con mejorar el estilo de vida. Pero depende mucho las características que uno mire en el paciente Sí. o el compromiso que se sienta en ese momento. Ok. ¿Verdad? O a veces que tenemos muchos pacientes que dicen, no, doctora, yo no quiero medicamento. ¿Verdad? Yo no quiero usar porque si no mi cuerpo se acostumbra. ¿Verdad? Y es mentira, no se acostumbran. Pero a veces en estos pacientes como para que ellos mismos se convenzan de si hay necesidad o no de usarla, es cuando entonces a veces nosotros hacemos ese reparo. Pero si tenemos niveles tal vez muy altos de insulina o niveles de glucosa que están realmente bien pegaditos a los niveles de diabetes, ahí sí ya no es tan negociable el uso de la insulina porque lo que queremos evitar realmente es que este paciente pase a diabetes. Entonces ahí a veces decimos, mire, mejor usémosla un par de años y en lo que usted va bajando de peso y demás, después la quitamos. ¿Y dónde se determina, o me imagino que es en cuanto a valores? A valores. Decir, hablar de, no, tú necesitas insulina versus tú necesitas hipoglicemiantes. Ahí sí, creo que hay, me imagino que seguro en base a valores. Y pregunto esto porque me ha pasado a veces operando un paciente que es diabético y a pesar de eso controlado con hipoglicemiantes, pero en su curso hospitalario la preferencia es que mantengamos esquema de insulina en vez de su terapia normal de hipoglicemiantes. Entonces, sí, me imagino que va a depender mucho de los valores, pero puede haber también en algún momento un traslape, es decir, ya mejoramos bastante los niveles de glicemia y podemos pasarte ya a hipoglicemiantes. O ya el que está con insulina probablemente vaya a seguir. Hay valores en los cuales nosotros decidimos, ok, aquí ya tenemos que iniciar tratamiento con insulina y generalmente ahorita nuestras guías nos dicen que un valor de hemoglobina glicosilada de arriba de 9 es cuando nosotros ya debemos de iniciarle a este paciente insulina. Okay. Entonces, si se puede traslapar o no, depende muchísimo de la evolución que vaya teniendo el paciente. Porque la misma evolución nos va diciendo si vamos a irle modificando las unidades de insulina. A veces me ha pasado que empezamos con 10, 15, 20 unidades de insulina. Y el paciente de estos que dice, yo me la quito porque me la quito, pero bajan de peso, se apegan al tratamiento y empiezan a necesitar cada vez menos unidades de insulina para mantener sus niveles normales. Entonces, a veces llega un momento en que necesitan 6, 4 unidades de insulina ultra prolongada y ahí decimos, bueno, ok, traslapemos. No tanto traslapar. Generalmente nosotros mezclamos el tratamiento. Casi nunca dejamos a un paciente con insulina solo, ¿verdad? Sino que le ponemos insulina más medicamentos orales para potenciar efectos. Entonces a veces decimos, ok, podemos ver sin insulina qué tal le va. Y hemos tenido pacientes que sí logran tener un buen control, pero que han perdido 20, 25, 30 libras. Y eso es lo que a veces favorece aún más a que se pueda quitar, pero es un paciente que se ha apoderado, ¿verdad?, de su tratamiento y ha dicho, no, yo voy a cambiar la evolución de mi enfermedad. Entonces, hay guías incluso para el paciente que usted decía al que usted va a operar, ¿verdad? En nuestro medio todavía se usa que vamos a pasarle a un esquema de insulina y en realidad no necesariamente debemos hacer eso. En dependencia del tratamiento, en dependencia de los niveles, nosotros podemos mantenerle el tratamiento al paciente o incluso hay guías donde nos dice qué hacer con ese paciente hospitalizado para dejar de usar ese esquema de insulina. Entonces, sí depende muchísimo de cómo venga el paciente y cómo esté al momento del ingreso para poder su control previo. Así es. Y mencionaba, y que creo que es un término importante aclarar,
cuando se habla de hemoglobina glicosilada, que esa es como la marca de cuál ha sido la evolución de su azúcar en un periodo prolongado, más que solo una muestra de una glicemia en ayunas, más que cualquier otro examen. Generalmente esa nos ayuda a determinar qué control ha tenido, si está disparado, si está por que no se está cuidando, si está realmente apegado al tratamiento. Entonces, ese es realmente el examen que se sigue una vez que iniciamos tratamiento. Eso es lo que vamos a nada más enfocarnos en seguir o en cuidar y vigilar. Sí y no. O sea, la hemoglobina glicosilada nos mide un promedio de nuestra glucosa de los 3 meses atrás. Sí. Entonces, con esto vamos a definir a veces inicialmente el tratamiento. Igual cuando vamos en evolución, nos apoyamos muchísimo de la hemoglobina glicosilada para poder decir si está o no en control. Okay. Pero este examen tiene sus modificaciones también. O sea, a veces no puede ser tan valorable si el paciente tiene anemia. Ya no nos ayuda mucho, ¿verdad? O que el paciente nos comente y que nos presente que ha tenido varios episodios de hipoglucemia, o sea, bajones de azúcar a repetición, también le pierde un poquito la fidelidad del resultado. Sí. Entonces, tenemos que evaluar el contexto para ver si realmente esta hemoglobina glicosilada nos sirve o no nos sirve. Okay. Ahora, actualmente, hay muchas cosas que se ha adelantado en esa parte. En Honduras todavía nos falta un poco, pero ahora en los estudios ya no se habla tanto de nivel de hemoglobina glicosilada, sino que se habla de tiempo en rango. Tiempo en rango significa que nosotros vamos a determinar el rango de normalidad para nuestro paciente. Okay. Entonces, esto es ayudado con un monitoreo continuo de glucosa, que por eso le digo que en Honduras todavía no estamos mucho con esto, porque no está tan disponible para todo el mundo por cuestión de costos. Sí. Entonces, se habla de qué porcentaje del tiempo que medimos con este monitoreo continuo de la glucosa, nuestro paciente está dentro del rango que nosotros le pedimos. ¿Por qué se habla ahora más de esto? Porque se ha visto esta variabilidad de la hemoglobina glicosilada. Okay. Entonces, por eso ahora se habla un poquito más de tiempo en rango. Nosotros en Honduras tenemos que seguir apoyándonos más del automonitoreo que se realiza el paciente, sí, ¿verdad? De las mediciones de la glucosa o del azúcar con el aparatito y de la hemoglobina glicosilada para poder ir variando el tratamiento. ¿Y con qué frecuencia, ahora que menciona la utilización de los glucómetros, es apropiado? Yo pregunto esto porque solo me imagino la gente que tiene máquinas para tomarse la presión y cuando empezamos tratamiento con paciente hipertenso se vuelve una cosa... Una manía. Sí, se vuelve manía. Entonces, no, me voy a volver a revisar. Ya me tomé la medicina, me voy a volver a revisar. ¿Cuánto o con qué frecuencia se indica o se recomienda? No, mira, solo una vez al día, en estas características, que sea en el mismo horario. ¿Cuáles son las indicaciones o las recomendaciones? Eso depende de las cifras de glucosa que el paciente tenga. Sí. Sí, incluso también depende si en ese momento le indicamos insulina o no al paciente. Entonces, si el paciente usa insulina, debe de hacerse un automonitoreo más frecuente, okay, que el paciente que solo usa antidiabéticos orales. Si el paciente que solo usa antidiabéticos orales perfectamente puede hacerlo una vez a la semana, cada 10 días, en ayunas, ¿verdad? Para ver cómo está. Si ve sus niveles normales según los han pactado en la consulta con su médico, no hay problema. Okay. Pero si están viendo que su nivel no está normal y tal vez no identifica que pasó algo, entonces sí, este paciente debe medirse unos 2-3 días y si continúa con esos niveles altos, entonces acudir a su médico. ¿Habría que hacer en ese momento alguna modificación del tratamiento probablemente? Sí, posiblemente okay, sí. ¿Verdad? Si no hay cumpleaños en medio o Semana Morazánica o Semana Santa, por ahí, Navidades y todo eso. Entonces, si no hay ninguna cosa que establezca que por eso es que está alta, sí, entonces sí generalmente incurre en variación. Pero ya el paciente que utiliza insulina y más aquel que no está bien controlado, a veces necesitamos que se haga la glucometría hasta 4
o incluso 6 veces al día, unos 2, 3 días para ver cómo anda, que esto es lo que quiere venir a sustituir el monitoreo continuo de glucosa. Sí. Solo es un aparatito que te lo vas a poner y le va a mandar la información a tu teléfono, ¿verdad? Para saber, y así evitas el hecho de estar puyando al paciente. Entonces, depende muchísimo de los niveles para poder establecerle cuánto es lo que se debe de chequear. Pero por lo menos una vez a la semana debe de hacerlo para tener una idea de cómo anda. Okay. Y esta persistencia de valores altos obviamente nos va a llevar a complicaciones. Y esta es la parte fea de alguna manera de la conversación. Pero ¿existen algunas características o presentaciones clínicas que uno diga, mira, esto tiene mal pronóstico? O sea, ya cuando uno dice, de pronto empieza falla renal o hay ceguera, digo, tratando de ver si existe algo que podamos hacer antes de que esto suceda, o si ya una vez establecido estas características clínicas, quiere decir que el control no lo hemos podido lograr y que probablemente no vaya a terminar bien. Normalmente, cada día más vamos viendo que los pacientes que vamos a veces hasta recién diagnosticando, sí, ya los diagnosticamos con alguna de las complicaciones. Y una de las más frecuentes es la neuropatía diabética. Sí. Que el paciente empieza con sus molestias en los pies, a veces que se le duermen, sí, o a veces que siente que se le clavan clavos y que tiene que pararse, y esto generalmente molesta más en la madrugada. Entonces, esta neuropatía, cuando ya hay afectación de neuropatía, hay que estar pendiente de retina y de riñón por la misma vasculatura. Sí. Entonces, cuando ya empiezan a aparecer estas complicaciones, tenemos que estar un poco más encima de ellas y tenemos que insistirle al paciente en el control, porque no es algo que se desarrolla tan rápido. Sí. Pero generalmente una vez que empieza, a veces es difícil detenerla. Gracias a Dios, tenemos medicamentos actualmente en el mercado que ya no solo controlan los niveles de glucosa, sino que también han llegado a demostrar ser seguros a nivel cardiovascular y a nivel renal. Entonces, que producen protección a estos órganos que son vitales. Entonces, por eso estamos usándolos cada día más, porque generalmente nuestro paciente ya viene con alguna complicación. Yeah. Entonces, estos medicamentos han demostrado cierta protección. Entonces, lo que no hace el paciente, ¿verdad? Que por lo menos el medicamento le ayude ahí un poquito. Tampoco es que porque estás usándolo, sí, no te vas a complicar, ¿verdad? Estás usando y hay que tomar todas las medidas, pero sí, realmente lo mejor es mantener buen control. Eso es lo que lo va a alejar de que esas complicaciones vengan. Se presenten. Y dentro de las condiciones, y ya para cerrar un poco, dentro de las condiciones que uno debe de cuidar con respecto a qué me debo o no debo de comer, porque muchas veces se cree que tener niveles altos de glicemia o de azúcar son responsables meramente de las cosas dulces, y generalmente ni siquiera es el porcentaje más bajo lo que realmente significa, de qué es lo que el paciente se tiene que cuidar en cuanto a la alimentación. Ahí tenemos que tener un balance perfecto entre carbohidratos, grasas y proteínas, ¿verdad? Hay un valor determinado para cada una de ellas, y uno utiliza muchísimo lo que es un plato de educación. La mitad de nuestro plato debe de ser ensalada. Un cuarto es carbohidrato y el otro cuarto es la proteína. Okay. Entonces, la gente sí cree eso de que no, que solo es el pan o los confites o el pastel, claro, los que provocan esto. Y una de las cosas terribles que cometemos nosotros en nuestra dieta es que comemos arroz, espaguetis y tortilla. Son 3 carbohidratos en uno solo. Entonces, esa dieta es la que más rápido nos lleva a
O sea, ahí estamos explotando al pobre páncreas con ese montón de glucosa que llegó. Claro. Entonces, uno de los controles que debemos de tener es la cantidad de carbohidratos que ingerimos y no mezclarlos. Sí. O sea, si yo quiero espaguetis, entonces yo puedo comer espaguetis, pero lo debo de comer con la mitad de ensalada, Sí. con una piernita de pollo Claro. y el pedacito de espaguetis nada más. Entonces es la combinación de estos carbohidratos una de las cosas principales que debemos de medir. Hay gente que dice, ay, pero si no, ¿qué voy a comer? O ya no voy a volver a comer tortilla. Eso también me pasa mucho pero si yo no como nada, la verdad es que es casi que solo va pura agua. Pero claramente hay mucho más, o me tomaré una taza de café, pero se le olvida decir las 2 o 3 semitas que iban con el café, y esas normalmente son las que van a causar el daño. Interesante que nos quede claro que en realidad la cantidad de carbohidratos son casi que la mayor parte de la fuente que va a generar al final esta carga de glucosa o de azúcar en la sangre. Y en cuanto a ejercicio. Lo de ejercicio, lo que uno recomienda es que el paciente haga 30 minutos por lo menos 5 veces a la semana. Llegar a hacer 150 minutos a la semana. Y el ejercicio depende de las comorbilidades que el paciente tenga. Sí. Porque si, digamos, tenemos un paciente con insuficiencia renal o tenemos un paciente con un infarto, el ejercicio debe ser mucho más suave. Okay. ¿Verdad? Pero si tenemos un joven lleno de vida y no tiene ninguna complicación, a correr. Ok, pero ¿cómo hacerles entender? Porque muchas veces, no, pero es que mi trabajo, yo cargo y yo ando para arriba. Eso no es ejercicio. O sea, ahí depende, o sea, que tu trabajo sea activo, lo que dice es que no sos un paciente sedentario. sí, qué ¿Verdad? suerte, ¿no? Eso, sí. No es un médico Sí. que da consulta sentado todo el día. Exacto. ¿Verdad? Entonces, es alguien que pasa cargando bolsos todo el día, ese es su trabajo, pero eso lo que nos dice es que su vida no es sedentaria, pero el ejercicio es algo extra. Exacto, no equivale eso No a equivale. hacer ejercicio. O muchas amas de casa me dicen, doctora, pero yo no paro en la casa todo el día, correcto. paso haciendo para arriba y para abajo y arreglando todo lado y lavando pisos y de todo, pero eso es su vida diaria. Claro. El ejercicio es lo extra que hacemos. Exacto. Entonces, de esa forma es que hay que explicarles que debe de ser algo extra que vamos a hacer para que cuente cómo que vamos a quemar esas calorías que estamos consumiendo también. Adicionales. No, magnífico. Bueno, doctora Rosales, muy agradecido por esta intervención. Nos ha llenado y muchos vacíos de lo que tal vez ciertas oportunidades nos han quedado, o tal vez aclararle mucho a la gente que cómo hay que manejarlo o la importancia en definitiva que hay que darle a este problema silente que nos puede llevar a unas complicaciones que pueden ser definitivamente importantes. A todos, gracias por estar con nosotros y los invitamos para el próximo episodio. Gracias.